Clara Evans se despertó antes del amanecer esa mañana, su cuerpo siguiendo una rutina que se había grabado en su alma tras 3 décadas de enseñanza. Aunque llevaba más de un año jubilada, los ritmos de su antigua vida nunca la habían abandonado del todo. El silencio de su hogar se sentía más profundo en días como este, cuando el único sonido era el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Se sentó en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té, mientras su mirada se dirigía al jardín exterior. Sus rosales habían florecido maravillosamente ese año, pero la vista de ellos le daba poco placer. Durante años había esperado este momento, el momento en que podría jubilarse, viajar, pasar días en el jardín. Pero ahora todo se sentía vacío. Clara suspiró, pasando los dedos por el borde de su taza. Su vida, una vez llena de las voces de los estudiantes, el crujir de papeles y los desafíos diarios del aula, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Había intentado llenar el vacío. Jardinería, clubes de lectura, incluso un viaje a París el otoño pasado, pero nada parecía disipar el sentido de falta de propósito que se había asentado sobre ella como una pesada manta. Fue entonces cuando escuchó hablar del refugio. Una amiga de la iglesia lo mencionó, un lugar en el corazón de la ciudad donde los voluntarios podían marcar una verdadera diferencia. Al principio, Clara desechó la idea. No estaba segura de tener la energía o la fuerza para estar cerca de personas que enfrentaban tantas dificultades. Pero la idea permaneció, creciendo en su mente hasta que una noche tomó el teléfono y marcó el número para inscribirse. Hoy era su primer día. El refugio estaba lejos de parecerse al aula ordenada donde Clara había pasado la mayor parte de su vida. El edificio era viejo, desgastado por años de uso y abandono. El olor a desinfectante mezclado con algo terroso flotaba en el aire mientras Clara entraba, sujetando su bolso un poco más fuerte. No tenía idea de qué esperar. Una joven con una cálida sonrisa la recibió en la recepción. Debe ser la señora Evans, ¿verdad? Estamos muy contentos de tenerla aquí. Clara sonrió nerviosamente, su corazón revoloteando en su pecho. Por favor, solo Clara, dijo. El título de señora Evans se sentía extraño ahora, como un relicto de una vida que había dejado atrás. La joven, Emily, según su placa de identificación, llevó a Clara por el refugio, mostrándole la cocina donde los voluntarios estaban ocupados preparando comidas, el área común donde las personas se reunían para hablar y descansar, y las habitaciones donde los necesitados podían quedarse por la noche. El lugar estaba lleno de actividad, pero había una corriente silenciosa de desesperación que Clara podía sentir, como un peso presionando sobre su pecho. Le presentaré a algunos de los otros voluntarios más tarde, dijo Emily mientras llegaban al comedor principal. Pero siéntase libre de ayudar donde se sienta cómoda. Clara asintió, sus ojos recorriendo la sala. Vio a un grupo de hombres mayores sentados en una de las mesas, profundamente inmersos en una conversación. Una joven madre balanceaba a un bebé que lloraba en sus brazos, su rostro marcado por el agotamiento. Y luego, al fondo de la sala, la mirada de Clara se posó en una figura que hizo que su respiración se detuviera. Estaba sentado solo, con la cabeza inclinada mientras miraba una taza de café. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado. Pero no era su apariencia lo que la impactó, era la familiaridad. Conocía ese rostro. «David». El nombre salió de sus labios antes de que pudiera detenerlo. El hombre levantó la mirada, sus ojos ensanchándose de sorpresa al encontrarse con los de ella. «¿Señora Evans?» El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Era él, David, uno de sus mejores estudiantes, una de las mentes más brillantes que había enseñado. Pero, ¿qué hacía aquí? ¿Cómo había terminado en un lugar como este? El silencio entre Clara y David se alargó, lleno de preguntas sin responder. Por un momento, simplemente se miraron. Clara,
incapaz de reconciliar al prometedor joven estudiante que recordaba con el hombre que tenía delante, y David, claramente avergonzado de ser encontrado en este estado. David rompió el silencio primero, su voz áspera y baja. «No pensé que volvería a verla», dijo, mirando su taza como si estuviera avergonzado. Dio una pequeña y triste sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La garganta de Clara se tensó. Este era un chico en quien alguna vez creyó que cambiaría el mundo. Un chico que había sobresalido en su clase, lleno de potencial y ambición. «David», susurró, su voz llena de incredulidad. «¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste aquí?» David suspiró pesadamente, el peso de los años presionando sobre sus hombros. Miró a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando, y luego le hizo un gesto a Clara para que se sentara frente a él. «No sé ni por dónde empezar», murmuró. «La vida no salió como pensaba». Clara tomó asiento, sus manos apretadas en su regazo, esperando. Podía sentir el dolor crudo en sus palabras. Esta no iba a ser una historia fácil de escuchar. David la miró brevemente a los ojos antes de apartar la mirada de nuevo. «Después de graduarme, todo estaba bien al principio. Fui a la universidad, conseguí un buen trabajo. Pero luego todo comenzó a desmoronarse». David continuó su historia, y las piezas de su vida comenzaron a encajar de manera oscura. Su padre había enfermado durante su segundo año de universidad, y las cuentas médicas se acumularon. Incapaz de mantenerse al día con sus estudios y la carga financiera de su familia, David abandonó la universidad para ayudar en casa. El estrés aumentó y en un momento de desesperación, tomó un riesgo que le costaría todo. «Me metí con la gente equivocada», dijo David en voz baja, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba. «Pensé que podía ganar dinero rápido, lo suficiente para que mi familia se recuperara. Pero no resultó así». No necesitaba entrar en detalles para que Clara entendiera lo que quería decir. El peso de decisiones equivocadas lo había llevado por un camino del que no había fácil escape. «Lo perdí todo», continuó David, con la voz apenas audible. «El trabajo, mi familia, incluso a mí mismo». Clara se sentó en silencio, atónita, con el corazón roto por el hombre frente a ella. Este no era el David que conocía, pero era evidente que la vida había cobrado su precio de maneras inimaginables. Sintió una necesidad abrumadora de ayudarlo, de hacer algo, cualquier cosa, para sacarlo de las profundidades en las que había caído. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde podía empezar? Antes de que pudiera hablar, David se levantó de repente, como si el peso de la conversación hubiera sido demasiado. «Lo siento», dijo rápidamente, sin mirarla a los ojos. «No debería haberle contado todo esto. No quería». «David, espera», dijo Clara, extendiendo la mano para detenerlo. «No tienes que disculparte. Has pasado por tanto, y no estás solo. Estoy aquí. Quiero ayudarte». Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud e incertidumbre. «No sé si alguien puede ayudarme ahora», murmuró. «Pero... gracias». Y con eso, David se dio la vuelta y se alejó, dejando a Clara sentada allí, su mente corriendo con pensamientos sobre qué podía hacer para ayudar. Esa noche, Clara se sentó en su pequeño apartamento, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Su mente seguía reproduciendo la conversación que había tenido con David, su corazón pesado con la realización de que uno de sus estudiantes más brillantes había llegado a esto. No podía simplemente alejarse, no de él, no del refugio. Clara siempre había creído en las segundas oportunidades, y si alguna vez había un momento para una, era este. Tomó su teléfono y marcó el número de Emily, la coordinadora del refugio. «Emily», dijo Clara, con la voz firme de determinación. «Quiero ir mañana. Tengo una idea». Mientras Clara colgaba el teléfono,
no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Era tenue, frágil, pero estaba allí. Mañana volvería al refugio, y no se iría hasta encontrar una manera de ayudar a David, no solo a sobrevivir, sino a prosperar nuevamente. Lo que no sabía era que David estaba escondiendo un secreto, uno que podría destruir todo lo que estaban a punto de construir. A la mañana siguiente, Clara llegó al refugio más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido por completo, y las calles estaban tranquilas, el zumbido de la ciudad aún por comenzar su día. Pero Clara sentía una urgencia que no había sentido en años, un fuego encendido por la oportunidad de marcar la diferencia, no solo para David, sino para todos los que cruzaban las puertas de ese refugio. Encontró a Emily clasificando un montón de ropa donada en la oficina trasera. «¡Clara, llegaste temprano!», dijo Emily sorprendida. «¿Qué tienes en mente?». Clara vaciló solo un segundo antes de hablar. «Quiero hacer más. No estoy aquí solo para servir comidas o limpiar. Quiero ayudar a las personas a reconstruir sus vidas». Emily la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Es un gran desafío. Muchas de las personas aquí enfrentan más que la falta de hogar. Adicciones, problemas de salud mental, traumas. No es fácil». Clara asintió. «Lo sé, pero si empezamos con pequeños pasos, tal vez podamos darles las herramientas para levantarse». Emily la estudió por un momento y luego sonrió. «Creo que eso es exactamente lo que necesitamos aquí». Durante los días siguientes, Clara se entregó a su nuevo rol. Ya no solo repartía comidas, sino que hablaba con las personas en el refugio, aprendía sus historias y entendía lo que necesitaban. Poco a poco, comenzó a desarrollar un plan. «Talleres», dijo Clara una noche a Emily y algunos de los otros voluntarios. «Podríamos ofrecer clases sobre habilidades básicas para la vida, cómo hacer un presupuesto, construir un currículum, técnicas de entrevista, cosas que puedan ayudar a las personas a reinsertarse en el mercado laboral». Emily se recostó en su silla, considerando la idea. «Es ambicioso», dijo finalmente, «pero me gusta. Podemos empezar poco a poco y ver cómo funciona». Clara esperaba ver a David en el refugio todos los días, pero él la evitaba. Lo sentía, cómo se mantenía en los márgenes, sin mirarla directamente. Entraba para una comida y luego se iba sin decir mucho. No fue hasta que lo acorraló en el pasillo una tarde que finalmente tuvieron la oportunidad de hablar. «David, espera», dijo Clara, colocándose frente a él. «Me has estado evitando». David se movió incómodo. «Solo no quiero ser una carga». «No eres una carga», dijo Clara con firmeza. «Eres parte de la razón por la que estoy aquí. Quiero ayudarte, David». Él negó con la cabeza, mirando hacia otro lado. «No creo que puedas. Estoy demasiado perdido». «Nadie está demasiado perdido», dijo Clara, con una voz suave pero resuelta. «He visto demasiadas vidas cambiar como para creer eso. Pero no puedo ayudarte si no me dejas». David vaciló, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que vengas a los talleres que estamos empezando», dijo Clara. «Quiero que te des una oportunidad». Él la miró por un largo momento y finalmente asintió. «Está bien, iré». La semana siguiente se programó el primer taller. Clara se paró frente a un pequeño grupo de residentes del refugio, con las manos ligeramente temblorosas por los nervios. Habían pasado años desde que se paró frente a una clase, y aunque esto no era un aula, la misma energía flotaba en el aire. David estaba allí, sentado al fondo, con los brazos cruzados, como si intentara protegerse de la experiencia. Clara lo notó, pero no lo presionó. La primera clase fue sobre cómo construir un currículum. Clara guió al grupo por lo básico, explicando cómo destacar habilidades transferibles, cómo estructurar un currículum para diferentes tipos de trabajos. Los asistentes estaban interesados, hacían preguntas, tomaban notas. Pero no David.
Él se quedó en silencio, con la mirada distante, como si estuviera en la sala pero no realmente presente. Esa noche, mientras Clara limpiaba después del taller, David se acercó a ella. «No creo que pueda hacer esto», dijo en voz baja, con un tono cargado de derrota. Clara se detuvo y se giró hacia él. «¿A qué te refieres?». Los ojos de David estaban llenos de frustración. «Lo he intentado, Clara. He intentado conseguir un trabajo. Siempre me rechazan. Nadie quiere contratar a alguien como yo, alguien con mi pasado». El corazón de Clara se hundió. No se había dado cuenta de cuán profunda era la desesperación de David. «David, no será fácil, pero eso no significa que sea imposible». Él negó con la cabeza, mirando hacia otro lado. «No lo sé. No sé si tengo fuerzas para seguir intentándolo». Clara se acercó, su voz suave pero firme. «No tienes que hacer esto solo. Estoy aquí, y los demás también. Estamos en esto juntos». David no respondió de inmediato, pero Clara podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre querer creer en ella y el miedo al fracaso que lo había atrapado durante tanto tiempo. Finalmente, asintió, aunque su expresión seguía nublada por la duda. «Está bien, lo intentaré». La noticia sobre los talleres se difundió rápidamente por el refugio. Más personas comenzaron a asistir, ansiosas por aprender, por mejorar sus posibilidades de salir adelante. Clara, energizada por el creciente impulso, comenzó a planificar más sesiones, técnicas de entrevista, gestión de finanzas personales, incluso habilidades básicas de computación. El refugio estaba lleno de nueva esperanza, y Clara podía sentir el cambio en el ambiente. Pero a medida que el movimiento crecía, también lo hacían los desafíos. Algunas personas no estaban contentas con los cambios. Algunos de los habituales en el refugio se quejaban de que los talleres eran una pérdida de tiempo, que ninguna cantidad de educación podía arreglar sus vidas rotas. Otros eran escépticos de las intenciones de Clara, susurrando que solo estaba allí para aliviar su propia culpa, no para ayudarlos. Y luego estaba David. A pesar de asistir a los talleres, seguía distante, como si estuviera esperando que algo saliera mal, que el suelo se desmoronara bajo sus pies una vez más. Una noche, mientras Clara cerraba el refugio después de un largo día, escuchó voces en el callejón detrás del edificio. Curiosa, salió y encontró a David en medio de una discusión acalorada con un hombre que no reconocía. La tensión entre ellos era palpable, sus voces bajas pero cargadas de enojo. Clara no pudo entender lo que decían, pero en el momento en que David la vio, se alejó del hombre, con el rostro pálido. «No es nada», dijo rápidamente, evitando su mirada. «Solo nada». Pero Clara no estaba convencida. Mientras David pasaba apresurado junto a ella y entraba al refugio, sintió un nudo de temor formándose en su pecho. David estaba ocultando algo que podría deshacer todo lo que estaban construyendo. Clara se despertó con una sensación de inquietud a la mañana siguiente. La discusión nocturna de David en el callejón se reproducía en bucle en su mente. Su expresión, el miedo y la urgencia, no era algo que pudiera ignorar. A pesar de sus garantías, Clara sabía que había más en la historia, algo que él no le estaba contando. Sin embargo, no podía insistir. No todavía. Necesitaba concentrarse en el trabajo que habían comenzado, en el movimiento que estaban construyendo dentro de ese refugio. Los talleres seguían creciendo, el refugio vibrando con la energía de personas que habían comenzado a creer que el cambio era posible. Las ideas de Clara estaban tomando forma. Voluntarios de la comunidad ofrecían su tiempo, negocios locales donaban suministros y la gente empezaba a hablar de lo que estaban haciendo. Pero Clara no podía quitarse de encima la sensación de que se avecinaba una tormenta. Mientras más personas del refugio se unían a los talleres, Clara notó algo extraordinario. No solo estaban aprendiendo nuevas habilidades, las personas estaban cambiando. Algunos,
como una joven madre llamada Sara, comenzaron a llegar temprano para ayudar a preparar sillas y mesas. Otros, como un hombre mayor llamado Fred, comenzaron a ofrecerse como mentores para los participantes más jóvenes, compartiendo sus propias experiencias de trabajar en construcción antes de perder su empleo y su hogar. David, a pesar de su renuencia inicial, también estaba involucrándose más. Asistía con regularidad, a veces tomando notas, otras observando en silencio. Poco a poco, comenzó a contribuir, ofreciendo ideas durante los talleres de entrevistas laborales, incluso ayudando a algunos jóvenes a perfeccionar sus currículums. Clara lo observaba con atención, notando la transformación sutil. Pero aún había una barrera entre ellos, algo que él mantenía oculto. Cada vez que mencionaba la discusión en el callejón, él lo descartaba, diciendo que había sido solo un malentendido. Pero Clara no estaba tan segura. Una noche, mientras Clara terminaba un taller sobre finanzas personales, una mujer se acercó a ella, con una expresión dura. ¿Crees que esto va a arreglar todo?, preguntó la mujer, cruzando los brazos. Su voz era cortante, llena de escepticismo. Estas personas no necesitan más charlas. Necesitan ayuda real. Clara parpadeó, sorprendida. Estamos haciendo lo que podemos para darles herramientas para reconstruir sus vidas. La mujer resopló. ¿Herramientas? Las herramientas no arreglarán lo que está roto en ellos. ¡Estás perdiendo el tiempo! Antes de que Clara pudiera responder, la mujer se dio la vuelta y se fue, dejando una nube de duda a su paso. Sus palabras permanecieron en la mente de Clara, royéndola mientras guardaba sus cosas. ¿Realmente estaban marcando la diferencia? ¿Era esto suficiente? Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de la mujer habían tocado un nervio sensible. Seguía repitiendo el momento una y otra vez, preguntándose si había algo de verdad en lo que dijo. Pero más que eso, Clara no podía sacarse de la cabeza la imagen de David en el callejón. Algo estaba mal, y Clara necesitaba saber qué. Al día siguiente, esperó a que David apareciera en el refugio. Llegó, como de costumbre, pero esta vez Clara no lo dejó escabullirse después del taller. «David, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz suave pero firme. David dudó, mirando a su alrededor. ¿Sobre qué? Clara señaló una mesa cercana, lejos de los demás. «Sobre lo que pasó la otra noche. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué discutían?». El rostro de David se oscureció. Se sentó pesadamente, pasando una mano por su cabello. «No es nada, Clara. Solo alguien de mi pasado. No importa». «Sí importa», insistió Clara. «Si te está afectando, afecta todo lo que te estamos tratando de construir aquí». David la miró por un largo momento, con la mandíbula apretada. Luego, como si algo dentro de él se rompiera, exhaló y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «No quería decírtelo porque... no quería arrastrarte a esto, pero te debo la verdad». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué es?». La voz de David bajó a un susurro. «Estuve involucrado en algo ilegal antes de venir al refugio. Cuando lo perdí todo, mi trabajo, mi familia, me desesperé. Comencé a hacer cosas de las que no estoy orgulloso. Cosas que podrían meterme en serios problemas». El corazón de Clara se hundió, pero mantuvo su expresión tranquila. «¿Qué tipo de problemas?». David tragó con dificultad. «Debo dinero a personas peligrosas, y ese hombre que viste es uno de ellos». Clara sintió el peso de sus palabras asentarse como una piedra en su pecho. Esto no solo se trataba de reconstruir la vida de David, ahora se trataba de supervivencia. Su mente corría con posibilidades. Si David estaba en peligro, ¿qué significaba eso para el refugio? ¿Para el movimiento que estaban construyendo? Antes de que pudiera decir algo, David se levantó, sus ojos llenos de arrepentimiento.
No debí habértelo dicho. Debería haberme ido. No, David, espera. Clara extendió la mano, pero él ya se estaba alejando, desapareciendo en la noche. Clara se quedó sentada allí, sus pensamientos girando en una tormenta de incertidumbre y miedo. Había prometido ayudarlo, pero ¿cómo podía protegerlo de algo así? ¿Y qué pasaría si estas personas descubrieran dónde estaba? El movimiento estaba ganando impulso, pero Clara se dio cuenta de que, con el secreto de David ahora al descubierto, todo lo que habían trabajado podría desmoronarse. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de David resonaban en su mente, cada una hundiéndola más en una red de miedo y duda. Sabía que estaba luchando, pero no se había dado cuenta de cuán profundo era el problema. Y ahora, su pasado tenía el potencial de derrumbar todo lo que habían construido juntos. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por su ventana, Clara tomó una decisión. No iba a dejar que David enfrentara esto solo, pero tampoco podía permitir que el refugio quedara atrapado en medio del conflicto. Necesitaba un plan. Cuando Clara llegó al refugio esa mañana, estaba más tranquilo de lo habitual. Los voluntarios estaban ocupados en la cocina, pero había una tensión notable en el aire. David también estaba allí, de pie cerca de la entrada, luciendo como un hombre al borde de una decisión. Clara se acercó a él, con el corazón pesado. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. David la miró, sus ojos oscuros por el agotamiento. «Clara, yo...» «No», lo interrumpió. «Primero necesitas escucharme». Lo llevó a una pequeña oficina en la parte trasera, lejos de las miradas curiosas de los demás. Una vez que la puerta estuvo cerrada, Clara se giró para enfrentarlo. «Sé que tienes miedo, y entiendo por qué no me lo dijiste antes, pero esto no es algo de lo que puedas huir». David suspiró, hundiéndose en la silla. Lo sé, admitió. pero ¿qué opción tengo? Estas personas no se marchan solo porque yo quiera. La mente de Clara corría, tratando de idear una solución. Encontraremos algo, dijo, con la voz resuelta. pero necesitas confiar en mí. No estás solo en esto. David le dio una sonrisa cansada, aunque el miedo aún persistía en sus ojos. No quiero arrastrarte a ti, ni al refugio a este lío. Clara se sentó frente a él, inclinándose hacia adelante. Esto no es solo sobre ti, David. Es sobre todos aquí. Lo que estamos construyendo es más grande que ambos, pero no podemos hacerlo si siempre estás mirando por encima del hombro. David asintió lentamente, el peso de su secreto aún presionándolo. Encontraré una solución, dijo en voz baja. El refugio continuó con su trabajo, pero el ambiente había cambiado. Clara podía sentirlo. La energía seguía allí, pero también la incertidumbre. A medida que los talleres crecían y más personas comenzaban a asistir, Clara comenzó a recibir llamadas telefónicas, anónimas, del tipo que le helaban la sangre. Todo comenzó con advertencias vagas. Deberías tener cuidado con a quién dejas entrar en tu refugio. Luego, las amenazas se volvieron más directas. «Sabemos a quién estás protegiendo. Esto no terminará bien para ninguno de ustedes». La mano de Clara temblaba cada vez que colgaba el teléfono, pero no se lo contó a nadie. No todavía. No podía permitirse dejar que el miedo controlara sus acciones. El trabajo que estaban haciendo era demasiado importante. Pero las amenazas eran un recordatorio constante del peligro acechando en el fondo. Y solo era cuestión de tiempo antes de que algo sucediera. Una semana después, sucedió. El refugio estaba lleno ese día. Personas reunidas para otro taller. Voluntarios trabajando incansablemente en la cocina. Clara estaba de pie al frente, preparando la sesión cuando la puerta del refugio se abrió de golpe. Dos hombres entraron, sus ojos fríos y despiadados. El corazón de Clara se detuvo al verlos. Parecían fuera de lugar en el refugio, con sus trajes impecables y expresiones duras. David también los notó,
y Clara pudo ver el pánico cruzar su rostro. Uno de los hombres habló primero, con una voz baja pero autoritaria. «Estamos buscando a David». Clara dio un paso adelante instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Este es un refugio público. No tienen derecho a entrar aquí y hacer demandas». La mirada del hombre se volvió gélida. «¡Lo estás protegiendo!», dijo, con palabras cargadas de amenaza. «¡Eso es un error!». David se levantó lentamente desde el fondo de la sala, su rostro pálido. «Iré», dijo, con la voz temblorosa. «Solo dejen a los demás fuera de esto». El estómago de Clara se retorció. No podía dejar que él saliera así, pero sabía que enfrentarse directamente a los hombres podría empeorar la situación. ¡David! ¡No! Pero antes de que pudiera terminar, los hombres se giraron y se fueron, tan rápido como habían llegado. La sala quedó en un silencio tenso, todos mirando a David, esperando que explicara. Esa noche, Clara se sentó con David en la pequeña oficina del refugio, el peso del día presionando a ambos. «No puedes seguir huyendo de esto», dijo Clara, con una voz llena de una mezcla de frustración y preocupación. «Estas personas no se detendrán. Si no enfrentas esto de frente, nunca te dejarán en paz». David enterró su rostro en las manos. «No sé qué hacer, Clara. Pensé que podía escapar de esto, pero me está alcanzando». La mente de Clara trabajaba a toda velocidad. Sabía lo que era correcto. David necesitaba confrontar a las personas a las que debía, arreglar las cosas, pero el riesgo era enorme. Si las cosas salían mal, podría destruir no solo a él, sino también al refugio, y todo lo que habían trabajado. «Tal vez sea hora de hablar con las autoridades», sugirió Clara con cautela. «No puedes manejar esto solo». David negó con la cabeza vehementemente. «No puedo. Si lo hago, se vengarán. Herirán a personas». El corazón de Clara se hundió. Esto ya no era solo un dilema moral, era una cuestión de supervivencia. Sabía que David tenía razón. Estas personas operaban fuera de la ley, y acudir a las autoridades podría empeorar las cosas. Pero ¿qué otra opción tenían? Esa noche, mientras Clara permanecía despierta en la cama, se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión difícil. No podía mantener a David a salvo para siempre, pero tampoco podía abandonarlo. Tenía que encontrar una forma de proteger tanto a él como al refugio, aunque el camino por delante era incierto, lleno de riesgos que no podía predecir por completo. A la mañana siguiente, Clara estaba de pie frente al refugio, con su decisión tomada. Llamó a David, con una expresión grave. «Encontré a alguien que podría ayudarnos», dijo en voz baja, «pero es arriesgado, muy arriesgado». David la miró, con confusión y esperanza brillando fugazmente en sus ojos. «¿Quién?». Clara vaciló un momento antes de responder. «Alguien de mi pasado, alguien que sabe cómo lidiar con personas como estas». El ceño de David se frunció. «¿Estás segura?». Clara asintió, con el estómago revuelto por la incertidumbre. «Es nuestra mejor oportunidad». Mientras se preparaban para reunirse con este contacto misterioso, Clara no podía dejar de preguntarse si acababa de cometer el peor error de su vida, o la decisión que lo salvaría todo. Clara estaba de pie fuera de un pequeño café, en una parte de la ciudad que no había visitado en años. Era temprano en la mañana, esa hora en la que las calles estaban mayormente vacías, salvo por algunos viajeros y camiones de reparto. Su estómago se retorcía de ansiedad, no solo por lo que estaba por venir, sino por la persona que estaba esperando. La puerta del café se abrió, y Clara lo vio. Marcus. No había cambiado mucho desde la última vez que hablaron, hace casi una década. Alto, con ojos penetrantes y una intensidad tranquila que siempre lo hacía parecer 2 pasos por delante de todos. En su tiempo, había estado involucrado en círculos oscuros. Nada ilegal, al menos no que Clara supiera, pero entendía cómo navegar en situaciones peligrosas.
Marcus captó su mirada y caminó hacia ella, con una expresión neutral pero curiosa. Clara Evans, Dijo, sentándose frente a ella. no esperaba volver a saber de ti después de tantos años. ¿Qué te trae de vuelta a mi mundo? Clara tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión presionándola. Necesito tu ayuda, Marcus. Es serio. Durante la siguiente hora, Clara le explicó todo. La implicación de David con personas peligrosas, las crecientes amenazas contra el refugio y la situación imposible en la que ahora se encontraban. Marcus escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados mientras hablaba, captando cada detalle. Cuando terminó, hubo una larga pausa antes de que Marcus finalmente hablara. Estás más metida de lo que pensaba, Dijo con voz baja. y si estas personas son quienes creo, tienes razón en preocuparte. No se alejan solo porque alguien se los pida amablemente. El corazón de Clara se hundió. Había esperado, de alguna manera, que Marcus tuviera una solución simple, una forma de hacer que todo esto desapareciera. Pero en el fondo, sabía que no iba a ser tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Marcus se recostó en su silla, estudiándola. Solo hay una forma de lidiar con personas como estas, dijo finalmente. No los enfrentas directamente, les das algo que quieren, y luego te aseguras de que no tengan razones para volver. Clara frunció el ceño. ¿Pero David no tiene nada que darles? Está en la ruina, y aunque pudiera pagarles, ¿qué les impide regresar más tarde? Marcus asintió, como si hubiera anticipado la pregunta. Por eso tiene que ser más que dinero. Necesitan creer que mantenerse alejados de él, y de ti, es lo mejor para ellos. Eso significa tener algo de influencia. El pulso de Clara se aceleró. ¿Qué tipo de influencia? Los ojos de Marcus se oscurecieron. Información. Algo que les dé poder sobre ellos. Más tarde ese día, Clara se reunió con David en el refugio. La tensión entre ellos era palpable. David había estado inquieto desde la confrontación con los hombres una semana atrás, y la petición de Clara de confiar en Marcus solo había aumentado su ansiedad. ¿Qué dijo?, preguntó David, con la voz tensa por la preocupación. Clara dudó antes de responder. Cree que necesitamos influencia, algo que los convenza de mantenerse alejados para siempre. David frunció el ceño. ¿Influencia? ¿Qué tipo de influencia? Clara suspiró. Información. Algo que les haga darse cuenta de que no vale la pena venir tras de ti. David negó con la cabeza, frustrado. No tengo ninguna información. Lo único que tengo son deudas, y ya me estoy ahogando en ellas. Clara colocó una mano en su brazo, tratando de calmarlo. Lo sé, pero Marcus sabe cómo operan estas personas. Si alguien puede ayudar, es él. David se apartó, paseando por la pequeña oficina. No lo sé, Clara. No sé si puedo hacer esto. Clara lo observó, con el corazón roto por el hombre que alguna vez fue su alumno más brillante. David, no tienes que enfrentarlo solo. Lo resolveremos juntos. Pero David no estaba convencido. ¿Y si todo esto explota en nuestra cara? ¿Y si vienen tras el refugio? ¿Tras de ti? La determinación de Clara se endureció. Entonces estaremos preparados. El día de la reunión llegó. Clara, Marcus y David estaban fuera de un bar mal iluminado en las afueras de la ciudad, esperando la llegada de su contacto. La tensión era espesa, el aire pesado por el peso de lo que estaba por suceder. David lucía pálido, sus manos temblaban mientras estaba junto a Clara. ¿Estás segura de esto?, preguntó, con la voz apenas audible. Clara colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Es nuestra única oportunidad. Mientras esperaban, la puerta del bar se abrió, y un hombre salió. Era alto, de hombros anchos, con un aire de autoridad que inmediatamente puso nerviosa a Clara. Este era el hombre con quien se suponía que Debían encontrarse. Marcus dio un paso adelante, con una expresión indescifrable.
Tenemos lo que quieren, dijo con voz baja. Pero primero necesitamos hablar. Los ojos del hombre se movieron entre Marcus, Clara y David, su mirada fría y calculadora. ¿Creen que pueden jugar este juego con nosotros?, preguntó, su voz cargada de peligro. Marcus no se inmutó. No tienes opción, dijo. Aléjate de David y nunca volverás a saber de nosotros. Si insistes, nos aseguraremos de que tu nombre esté en todas partes. El hombre los miró por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, sin previo aviso, sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa que le dio escalofríos a Clara. «Tienen agallas», dijo en voz baja. «Pero esto no ha terminado, ni por asomo». Y con eso se dio la vuelta y se fue, dejando a Clara, David y Marcus de pie en el callejón, con el peso de sus palabras colgando en el aire como una nube oscura. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Habían tomado su decisión, pero estaba claro que el peligro no se había ido. De hecho, quizás acababa de comenzar. Clara siempre había creído que hacer lo correcto llevaría al resultado correcto. Pero mientras estaba sentada en el refugio al día siguiente de la confrontación, observando a David caminar de un lado a otro, el peso de la incertidumbre aplastaba su habitual optimismo. Su enfrentamiento con los hombres que habían amenazado a David no había pasado desapercibido. La tensión silenciosa en el aire le decía que esto estaba lejos de terminar. El refugio zumbaba de actividad mientras la gente entraba para el taller de la tarde, pero la mente de Clara estaba en otra parte. Miraba su teléfono cada pocos minutos, esperando una llamada o un mensaje, cualquier cosa de Marcus que le hiciera saber que la situación no había empeorado. David, pálido y claramente afectado por la noche anterior, finalmente dejó de caminar. «Nunca debería haberte arrastrado a esto», murmuró, su voz llena de arrepentimiento. «No te inscribiste para este tipo de problemas». Clara negó con la cabeza firmemente. «Estamos juntos en esto. Ya no tienes que manejarlo solo». A medida que pasaron los días, el refugio se convirtió en un objetivo, pero no por parte de las personas peligrosas que habían amenazado a David, sino por una fuerza más insidiosa, la duda. La atención mediática que una vez había elogiado su trabajo se había vuelto en su contra. Las llamadas anónimas comenzaron a inundar, cuestionando la integridad del movimiento, insinuando que algo estaba podrido en el corazón del refugio. «Están tratando de difamarnos», dijo Clara una noche a Emily y los voluntarios. Se habían reunido en una pequeña sala de reuniones, con la tensión palpable en el aire. El rostro de Emily estaba tenso por la preocupación. «No podemos permitirnos este tipo de mala prensa. La gente dejará de apoyarnos». Uno de los voluntarios, un hombre llamado Fred, que había sido fundamental en la organización de los talleres, se inclinó hacia adelante. «¿Qué piensan que está pasando? Estamos haciendo un buen trabajo aquí». Clara suspiró. «No se trata de lo que es verdad. Se trata de sembrar dudas. La gente ve titulares, rumores, no les importan los hechos». Emily frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hacemos?» Clara miró a David, que estaba sentado en silencio en una esquina, con el peso de su secreto aún presionándolo. «Seguimos adelante», dijo con firmeza. «Seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Quieren asustarnos para que dejemos de intentarlo y no podemos dejar que ganen». Pero incluso mientras Clara pronunciaba las palabras, sabía que no sería fácil. Las amenazas eran reales, y el pasado de David seguía cerniéndose sobre todo como una sombra que esperaba ser desatada. A medida que pasaron las semanas, Clara notó un cambio entre las personas del refugio. A pesar de la creciente presión externa, aquellos que habían asistido a los talleres estaban comenzando a cambiar. Las vidas estaban siendo reconstruidas, paso a paso. Sara, la joven madre que había estado luchando contra la falta de vivienda durante meses, había encontrado un trabajo a tiempo parcial.
Fred había logrado reconectarse con su hija separada, una reconciliación que parecía imposible hace solo unos meses. Estas pequeñas victorias se convirtieron en el fundamento sobre el cual Clara construyó su determinación. Incluso cuando el mundo exterior intentaba derribarlos, dentro del refugio, la esperanza estaba creciendo. Una tarde, después de un taller particularmente exitoso, David se acercó a Clara. Su expresión era más suave, aunque la preocupación aún persistía en sus ojos. «Creo que puedo hacerlo», dijo en voz baja, como si probara las palabras. «Quiero decir, creo que realmente puedo empezar de nuevo». Clara sonrió, sintiendo una ola de alivio. «Ya lo estás haciendo, David. Mira a tu alrededor. Eres parte de algo más grande de lo que imaginaste». David miró a las personas a su alrededor. Sara ayudando a limpiar después del taller, Fred charlando con un grupo de hombres más jóvenes. Y, por primera vez en mucho tiempo, Clara vio un destello de esperanza en sus ojos. Pero tan rápido como llegó, la esperanza se desvaneció. «¿Y si vuelven?», preguntó, con la voz apenas audible. «¿Y si no me dejan en paz?». El corazón de Clara dolía por él. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: no podían vivir con miedo para siempre. «Lo enfrentaremos cuando llegue el momento», dijo con suavidad. «Y lo enfrentaremos juntos». A la mañana siguiente, el teléfono de Clara vibró con un mensaje que hizo que su corazón se acelerara. Era de Marcus. «Necesitamos reunirnos. Es urgente». El pulso de Clara se aceleró mientras se apresuraba al café donde se habían reunido antes. Cuando llegó, Marcus ya estaba allí, con una expresión sombría. «No se echaron atrás», dijo sin preámbulos, sus ojos fijos en los de ella. «Pensé que la información sería suficiente para hacerlos desaparecer, pero estaba equivocado. Son más peligrosos de lo que imaginé». El corazón de Clara se hundió. «¿Qué significa eso? ¿Qué están planeando?». Marcus se inclinó hacia adelante, su voz baja. «Van tras David. Ya no les importa el refugio, lo quieren a él, y no van a detenerse hasta conseguir lo que quieren». Clara sintió una oleada de náuseas subir por su garganta. «¿Qué hacemos?». Marcus miró a su alrededor, como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. «Solo hay una salida de esto», dijo con gravedad. «Tenemos que llegar a un acuerdo con ellos». Clara negó con la cabeza, su mente dando vueltas. «¿Un acuerdo? Dijiste que no se podían confiar, que no se rendirían». «Lo sé», dijo Marcus, con la voz tensa. «Pero esto es diferente. Si no hacemos algo ahora, David está en peligro real. Y si lo atrapan, no hay forma de saber a quién más lastimarán». Clara se encontró al borde de una decisión imposible. El plan de Marcus era peligroso. Implicaba negociar con personas que ya habían demostrado ser despiadadas. ¿Pero qué otra opción tenían? Si no actuaban, la vida de David estaba en peligro. Esa noche, Clara se sentó sola en su apartamento, sus pensamientos girando en un torbellino. Siempre había creído en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Pero esto no se trataba solo de lo correcto o lo incorrecto. Se trataba de sobrevivir. Pensó en el refugio, en las personas que dependían de él, en el movimiento que habían comenzado juntos. Si perdían a David, todo se derrumbaría. Y aún así, la idea de llegar a un acuerdo con estas personas se sentía como cruzar una línea de la que no estaba segura de poder regresar. A la mañana siguiente, Clara tomó su decisión. Se reunió con Marcus fuera del refugio, con el corazón acelerado. «Lo haremos», dijo en voz baja, el peso de su elección presionándola. «Pero solo si no tenemos otra opción. No voy a perder a David, y no voy a perder el refugio». Marcus asintió, con una expresión seria. «Lo organizaré. Pero tienes que estar lista, Clara. Esto puede salir muy mal». El estómago de Clara se retorció de miedo.
pero sabía que no había vuelta atrás. Estaban a punto de entrar en una tormenta, y solo podía esperar que salieran del otro lado. Clara estaba sentada en su mesa de la cocina, mirando el mensaje en su teléfono. No hemos terminado aún. Las palabras enviaron un escalofrío por su espalda, a pesar de que la habitación a su alrededor estaba cálida y tranquila. Sabía, en el fondo, que el acuerdo con Marcus no haría que todo desapareciera, pero había esperado, ingenuamente, que les diera más tiempo. Ahora, la amenaza había regresado, y esta vez era aún más peligrosa. Esa noche no durmió. Su mente daba vueltas con escenarios de lo que podría suceder, cómo las personas que perseguían a David podrían destruir todo lo que habían construido en el refugio. Sabía que tenían que actuar rápido, pero ¿qué podían hacer? Ya habían hecho un trato. ¿Podrían sobrevivir haciendo otro? A la mañana siguiente, Clara se encontraba frente a la oficina de Marcus antes de que el sol saliera. Tocó la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Cuando Marcus abrió, su rostro era una máscara de calma, pero Clara pudo ver el destello de preocupación en sus ojos. ¿Viste el mensaje?, preguntó Clara, con la voz tensa de ansiedad. Marcus asintió, apartándose para dejarla entrar. Sabía que no terminaría con una reunión. Estas personas no simplemente se retiran, Clara. Ven a David como un cabo suelto, y mientras él esté ahí afuera, seguirán viniendo. Clara se hundió en una silla, pasando una mano por su cabello. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos seguir jugando su juego. Destruirán el refugio, y destruirán a David. Marcus se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. No jugamos su juego, les llevamos la pelea. Clara contuvo el aliento. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Marcus se oscurecieron. Hemos estado a la defensiva desde que empezó todo esto. Ahora es el momento de pasar al ataque. Reunimos pruebas reales, sobre estos tipos, no solo lo suficiente para mantenerlos callados, sino lo suficiente para destruirlos. Permanentemente. La mente de Clara daba vueltas. Eso es peligroso, Marcus. Si se enteran, podrían venir más duro contra nosotros. Marcus no se inmutó. Van a venir de todos modos. Esta es nuestra única oportunidad. De regreso en el refugio, David estaba trabajando duro organizando un taller cuando Clara lo encontró. Lo observó desde el otro lado de la sala, notando cuánto había cambiado desde su primer encuentro. Ya no era el hombre roto que se escondía en las sombras. Había encontrado su lugar, su propósito. Pero incluso con todo su progreso, Clara sabía que no era libre. No aún. «David, tenemos que hablar», dijo Clara, llevándolo a un lado cuando el taller terminó. David la miró, la preocupación brillando en sus ojos. «¿Qué pasa?» Clara dudó por un momento, luego le contó todo. Sobre el mensaje, sobre el plan de Marcus, sobre el nuevo peligro que enfrentaban. Mientras hablaba, la expresión de David cambió del miedo a la ira, una rabia silenciosa creciendo dentro de él. «Estoy cansado de huir», dijo David, con la voz temblando de emoción. «Estoy cansado de esconderme, de siempre mirar por encima del hombro». Del hombro. Si Marcus tiene razón, si esta es la única forma de terminar con esto, entonces estoy dentro. El corazón de Clara dolía por él. Sabía cuánto ya había sufrido, y ahora le pedía que enfrentara su pasado de una manera que podría destruir todo. Pero también sabía que no había otra opción. «Estamos juntos en esto», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, no dejaremos que nos quiten esto». David asintió, con la mandíbula apretada con determinación. «Vamos a acabar con ellos». Los días que siguieron fueron un torbellino de planeación tensa y ejecución cautelosa. Marcus utilizó sus conexiones para comenzar a reunir pruebas sobre el grupo que había estado detrás de David. Clara y David trabajaron junto a él, recopilando cada pieza de información que pudieron encontrar. Contactos, transacciones,
incluso rumores de las calles. El ambiente en el refugio seguía siendo una mezcla de esperanza y precaución. Clara sabía que estaban caminando por una línea delgada. Las vidas que habían comenzado a reconstruirse, los talleres que estaban cambiando vidas, todo dependía de que este plan funcionara. Pero el riesgo era inmenso, y una sola falla podría derrumbarlo todo. Mientras Clara observaba a las personas en el refugio, vio algo que le dio fuerza: las sonrisas, las pequeñas victorias, los momentos de conexión. No podían dejar que la oscuridad que los amenazaba destruyera lo que habían construido. «Estamos haciendo esto por ellos», le dijo a Marcus una noche mientras revisaban la estrategia. «No solo por David, sino por todos los que dependen de este lugar». Marcus asintió, su expresión solemne. «Lo sé, y no fallaremos». Pero incluso mientras decía esas palabras, Clara sabía que estaban entrando en un territorio peligroso. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que no solo era implacable, sino también despiadado. Y aunque la esperanza seguía viva, el camino por delante era incierto. No fue fácil. Cada paso que daban se sentía como un peligroso baile sobre el filo de una navaja. Tenían que ser cuidadosos, evitar a las personas equivocadas, mantenerse bajo el radar mientras profundizaban en el inframundo que había amenazado con consumir a David. El corazón de Clara latía con miedo cada vez que recibía una llamada de Marcus. Sabía que un solo movimiento en falso podría hacer que toda la operación se derrumbara a su alrededor. Justo cuando comenzaban a sentir que tenían suficiente evidencia para dar su siguiente paso, algo inesperado echó a perder sus planes. Una noche, mientras Clara cerraba el refugio, notó que algo estaba mal. Fred, el voluntario que había sido tan instrumental en la organización de los talleres, había estado actuando de manera extraña todo el día, nervioso, evitando el contacto visual. Cuando salió, Clara encontró a Fred caminando de un lado a otro cerca de la parte trasera del refugio, con el teléfono pegado a la oreja. Se mantuvo escondida, escuchando su conversación. «No me importa lo que diga Marcus», susurró Fred con tono desesperado al teléfono. «No puedo seguir haciendo esto. Se van a dar cuenta. Si descubren que les estoy pasando información, se acabó para mí». La sangre de Clara se heló. Fred estaba trabajando con el enemigo. Salió de las sombras, y Fred casi dejó caer su teléfono al verla. «Clara, puedo explicarlo». ¿Explicar? La voz de Clara era baja, temblorosa de ira. ¿Nos has estado traicionando todo este tiempo? Fred parecía en pánico. Sus ojos se movían nerviosos. «No tenía elección. Me encontraron. Me amenazaron. Tenía que decirles algo, o si no». «¿O si no qué?», espetó Clara. «Confiamos en ti, Fred. Eras uno de los nuestros». Los hombros de Fred se desplomaron, la culpa escrita en su rostro. «Lo siento. Nunca quise lastimar a nadie». Las manos de Clara temblaban mientras las apretaba en puños. «Ya has causado suficiente daño». Clara volvió al refugio a toda prisa, con la mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que contarle a Marcus y a David lo que había descubierto, pero antes de que pudiera llamarlos, su teléfono vibró con otro mensaje. Era del mismo número desconocido de antes. «¿Sabemos lo que estás planeando?» Se acabó. El corazón de Clara casi se detuvo. Lo habían descubierto. De alguna manera, a pesar de todos sus planes cuidadosos, el enemigo se les había adelantado. Llamó a Marcus de inmediato, con la voz temblorosa. «Lo saben, saben todo». Marcus maldijo entre dientes. «Tenemos que actuar ahora. Ya no hay tiempo». Al colgar, la mente de Clara daba vueltas. Las paredes se estaban cerrando. Habían intentado llevar la pelea a sus enemigos, pero ahora las tornas se habían cambiado. El enemigo iba tras ellos, y Clara no sabía si tenían suficiente fuerza para resistir. Clara estaba de pie en el refugio silencioso,
el peso del inminente enfrentamiento presionando sobre ella. El mensaje lo había dejado claro. Sus enemigos sabían todo. La calma antes de la tormenta era sofocante, cada minuto que pasaba arrastrándola más cerca del choque inevitable. David y Marcus llegaron poco después de que Clara los llamara, ambos con expresiones sombrías. «Tenemos que actuar rápido», dijo Marcus, yendo directo al grano. «Si vienen por nosotros, tenemos que estar preparados». Clara asintió, sus nervios desgastados, pero su determinación firme. «¿Qué hacemos?» Marcus miró alrededor del refugio, tomando en cuenta los alrededores familiares. «Hacemos nuestra resistencia aquí, justo aquí. Ya no vamos a huir». Cuando cayó la noche, las puertas del refugio se cerraron con llave, y un pequeño grupo de voluntarios leales se quedó para ayudar. Sarah, Fred, ahora arrepentido y decidido a enmendar su traición, y algunos otros se reunieron dentro, preparándose para lo que pudiera venir. Clara, aunque aterrada, sintió una extraña sensación de calma asentarse sobre ella. David caminaba de un lado a otro, con el rostro pálido pero los ojos decididos. «Si esto sale mal, saldremos adelante», dijo Clara con firmeza. «Juntos». Y entonces las luces afuera del refugio parpadearon. Faros de varios autos que se detenían. El enemigo había llegado. Marcus se tensó. «Mantengan la calma. Recuerden el plan». La puerta principal se abrió de golpe, y entró el hombre del almacén, frío, calculador, con varios de sus hombres detrás de él. Sus ojos se clavaron en David, y una lenta y peligrosa sonrisa apareció en su rostro. «¿Pensaste que podrías ser más listo que yo?», se burló, su voz como hielo. «Te advertí. Ahora pagarás el precio». Clara dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz firme. «No te lo vas a llevar, no hoy». Los ojos del hombre se entrecerraron. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Clara se mantuvo erguida, vertiendo cada onza de su determinación en sus palabras. «Hemos reunido suficiente evidencia para arruinarte a ti y a toda tu operación. No solo perderás tu negocio, lo perderás todo. Tu libertad, tu reputación, todo». El hombre se detuvo, claramente sorprendido por la audacia de Clara. «¿Crees que me das miedo? ¿Una simple maestra?». «No», interrumpió Marcus, dando un paso adelante. «Pero deberías temer a lo que viene después. La evidencia que tenemos ya está en manos de personas que pueden hundirte. Aléjate ahora, y todavía tendrás una oportunidad de salvar algo». El silencio llenó la habitación, tenso como un cable a punto de romperse. Clara podía sentir su corazón martillando en su pecho, pero no se movió. Sus ojos nunca se apartaron de la fría mirada del hombre. Por un momento, pareció que el hombre se reiría, avanzaría, y convertiría la situación en algo violento. Pero entonces algo cambió en su expresión. Quizás fue darse cuenta de que Marcus no estaba mintiendo. Quizás fue la creciente certeza de que avanzar traería consecuencias que no podría controlar. Dio un paso atrás, sus ojos oscureciéndose. «Se arrepentirán de esto», escupió, su voz baja y peligrosa. Pero Clara no se inmutó. «No, no lo haremos». El hombre miró a David una última vez. Luego se giró sobre sus talones y salió del refugio, seguido de sus hombres. El sonido de los motores de los autos arrancando y alejándose fue el sonido más hermoso que Clara había escuchado en semanas. El refugio volvió a quedar en silencio, pero la tensión que había atrapado a todos finalmente comenzaba a disiparse. David se desplomó en una silla, su cuerpo temblando de alivio. Clara se sentó junto a él, su corazón aún acelerado. «Lo logramos», susurró David, casi sin creerlo. Clara asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Lo logramos». Marcus se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, pero incluso él parecía aliviado. «Esto se acabó. Por ahora». Clara sabía que Marcus tenía razón.
Aunque habían ganado esta batalla, la guerra no había terminado del todo. Pero tenían algo que no tenían antes: poder. Se habían enfrentado a las personas que habían tratado de destruirlos, y habían ganado. Y más que eso, David era libre, verdaderamente libre, por primera vez en años. A medida que pasaron los meses, el éxito del refugio continuó extendiéndose. Ya no era solo un refugio seguro, se había convertido en el corazón de un movimiento en crecimiento que inspiraba a otros a tomar medidas en sus propias comunidades. Clara, David y el equipo ampliaron sus esfuerzos, abriendo nuevos programas, asociándose con otros refugios e incluso atrayendo la atención de organizaciones nacionales. El movimiento se había transformado en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Pero, a través de todo, Clara permaneció humilde. Sabía que nada de esto habría sido posible sin las personas que se unieron en los momentos más oscuros para crear algo hermoso. Clara se encontraba frente a una pequeña multitud, dando un discurso en un evento que celebraba el primer aniversario del refugio. Mientras miraba los rostros de quienes habían sido parte del viaje, David, Marcus, los voluntarios y las personas cuyas vidas habían sido transformadas, sintió una oleada de emoción. «Empezamos con nada más que esperanza», dijo Clara, su voz llena de calidez. «Y ahora tenemos una comunidad. Hemos aprendido que no importa cuán difícil se vuelva la vida, la bondad y la compasión siempre prevalecerán. No siempre es fácil. Hay momentos oscuros, momentos en los que parece que podríamos perder. Pero al final, el poder de la bondad es más grande que el miedo. Y eso es lo que representamos». La multitud estalló en aplausos, pero Clara no pensaba en los elogios. Estaba pensando en el futuro, en todas las vidas que seguirían tocando, en las personas que llevarían la antorcha mucho después de que ella se hubiera ido. Cuando bajó del escenario, David estaba allí para recibirla, con una amplia sonrisa en el rostro. «Tenías razón», dijo. «Apenas estamos comenzando». Clara sonrió, con el corazón lleno. «Sí, lo estamos». Y con eso, el movimiento continuó, fortaleciéndose cada día. Una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la bondad podían iluminar el camino. El refugio volvió a estar en silencio, el sol de la tarde proyectando largas sombras en el suelo, mientras Clara se sentaba junto a la ventana, reflexionando sobre el camino que habían recorrido. La batalla había sido ardua, llena de giros inesperados y momentos en los que todo parecía pender de un hilo. Pero al final habían salido fortalecidos. El refugio prosperaba, y el movimiento había crecido más allá de lo que alguna vez pudo imaginar. La lección, sin embargo, no se trataba solo de supervivencia, se trataba del poder de la bondad y la transformación. David, quien alguna vez estuvo perdido y roto, había encontrado su propósito. Su historia, entrelazada con la de Clara, se había convertido en un faro de esperanza para muchos otros. A través de sus luchas compartidas, demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la determinación podían encender un movimiento capaz de cambiar vidas. Clara sabía que su historia no había terminado. Siempre habría desafíos, siempre habría batallas que luchar. Pero la base que habían construido era fuerte, arraigada en la creencia de que nadie estaba demasiado lejos para ser rescatado, que cada vida importaba. El corazón de Clara estaba lleno de esperanza. Habían enfrentado probabilidades imposibles, habían enfrentado el miedo y, al final, habían ganado. No solo por ellos mismos, sino por todos aquellos que creían en el poder de la bondad para transformar el mundo. Su historia no termina aquí. El viaje de la bondad, la compasión y la transformación continúa, y ahora es tu turno. Comparte tus propias historias de bondad, actos de generosidad que hayan cambiado tu vida o la vida de quienes te rodean. Construyamos un mundo donde estas historias inspiren a otros a actuar,
a creer en el poder de la comunidad y a nunca rendirse ante el potencial de cambio. Suscríbete para mantenerte conectado con más historias de transformación y recuerda, cada acto de bondad, no importa cuán pequeño sea, puede marcar la diferencia. Juntos, podemos continuar iluminando el camino para quienes más lo necesitan.